Estos también son hongos que se encuentran ubicuos en todas partes. También son hongos moho, que realmente son una gran gama de géneros y de especies, y todos los agrupamos en el mismo grupo porque las manifestaciones clínicas son las mismas. Estos solamente son algunos de los ejemplos de hongos que se consideran dentro del grupo de los zigomicetos que causan esta enfermedad llamada mucormicosis. Como pueden ver, son unas hifas que están en ángulos rectos. Esto es algo muy típico de esta enfermedad, hifas hialinas, que como ya les había dicho, pues se encuentran en todo el mundo y también causan moho en material orgánico. Hifas hialinas tabicadas con ángulos rectos de 90 grados. Bueno, como la mayoría de estos microorganismos, uno los adquiere por inhalación, por ingesta, ingresa el microorganismo por el tracto respiratorio, y ahí afecta los cornetes de los senos paranasales y puede eventualmente llegar hasta los alvéolos y causar enfermedad pulmonar. Sin embargo, no es lo más habitual. Lo más habitual es que la enfermedad se queda en la región nasofaringea. Ahí es en donde causa angioinvasión, y eso es algo muy típico de este microorganismo. Al afectar los vasos sanguíneos con esta angioinvasión, lo que condiciona es que haya isquemia. No llega la sangre hacia donde tiene que llegar y luego se desarrolla necrosis. La necrosis y la isquemia se asocian con acidosis metabólica, al menos acidosis en el sitio donde está la infección, y la acidosis metabólica es esencial para la sobrevida de este hongo. Entonces, pues todo este tejido que se muere rápidamente es fácilmente colonizado e invadido por más microorganismo. Raras veces se puede detectar por ingerir el microorganismo. Lo más importante en esta enfermedad es el estado inmune del huésped, principalmente la acidosis metabólica. Por eso, en realidad, en pacientes que están muy inmunodeprimidos, como pacientes con SIDA o pacientes con quimioterapia, no es un problema muy habitual. Es un problema más común de los diabéticos descompensados, que les haces una gasometría y están en acidosis metabólica severa. Es raro, muy raro, que tengas un paciente con acidosis metabólica, un paciente con mucormicosis, que no sea diabético descompensado. Bueno, aquí están entonces estos factores de riesgo que les comentaba. El más importante pues es la diabetes no descontrolada, es descompensada, porque tener glucosa de 200 ya está en descontrol, pero en 300, 400 con acidosis metabólica, eso ya es descompensación, ya es una cetoacidosis diabética, y esos son los pacientes que más frecuentemente desarrollan esta enfermedad invasiva. También se ha descrito en pacientes grandes quemados, aunque realmente a mí no me ha tocado verlo. Se ha descrito en neoplasias hematológicas, que en realidad no es un problema tan grande que en Mexicali, porque ya les había dicho que aquí no hacemos trasplantes de médula ósea. Entonces normalmente no vemos los pacientes tan inmunodeprimidos como llegan a hacerlo, pero cuando sí trabajé en un hospital donde se hacía mucho trasplante de médula, allá en Monterrey, la verdad es que no vimos muchos pacientes con mucor, en este grupo de enfermos. La acidosis metabólica es lo más importante, a veces asociado a la enfermedad renal. Ustedes deben de saber que los pacientes que están en hemodiálisis, que todavía no están en hemodiálisis y que la necesitan, desarrollan acidosis metabólica. Y pues bueno, es un factor de riesgo, sin embargo no es tampoco tan común. Pacientes con insuficiencia renal que no están bien dializados, aquí en México hay muchos, y pacientes con acidosis metabólica en realidad, con mucormicosis, son muy pocos. Las formas clínicas de esta enfermedad, la más común es la manifestación rinocerebral, habitualmente asociado a la cetoacidosis diabética. Generalmente lo vemos en pacientes descompensados y generan una celulitis orbitaria. Se les inflama toda la cara, todo el macizo facial, hasta el ojo, y pues destruye todos los tejidos por dentro.
Eventualmente puede progresar, por lo tanto, hacia el sistema nervioso central, causando la destrucción de toda la base del cráneo y por ahí pues llega hasta el cerebro, causando abscesos cerebrales. Aquí tienen un ejemplo de un paciente con esta celulitis orbitaria y aquí tienen un ejemplo de un paciente como, pues desde aquí pueden ver cómo el ojo está completamente inflamado por dentro y vean el absceso o encefalitis que ha causado acá. Le llaman también cerebritis. Entonces, esto es una enfermedad muy grave que la mayoría de las veces causa la muerte, inclusive con tratamiento. También se ha descrito una forma pulmonar. Aquí tienen un ejemplo de un paciente con un absceso y toda esta inflamación perilesional, que de hecho pues llega, como pueden ver, hasta la pleura del otro lado, pero no es algo muy común. De hecho, yo no recuerdo nunca haber visto un paciente con mucormicosis pulmonar. Lo he sospechado en alguna ocasión, pero no se llega a confirmar. Aquí tiene un tejido de histopatología en donde se pueden ver esas estructuras micóticas con unas cifras hialinas. Y aquí pueden ver este ángulo recto en 90 grados, ¿verdad? Se describe una forma gastrointestinal. Aquí tienen una imagen de patología de un intestino que está todo edematizado. Acá pueden ver ustedes los cortes histopatológicos en donde se ven nuevamente estas hifas septadas, aquí hialinas con ángulos en 90 grados. Nunca lo he visto yo personalmente, pero sí alguna vez me describieron una biopsia de un paciente que estaba en terapia intensiva. No tenía diabetes, tenía a lo mejor acidosis metabólica por hemorragias y por choque hipovolémico y por estrés. Sin embargo, tenía una hemorragia gastrointestinal, hicieron una endoscopía, había unas úlceras de características extrañas y se biopsió. Y en la biopsia describieron estructuras compatibles con mucormicosis. No estábamos muy seguros, se le empezó anfotericina, pero luego se acabó la anfotericina. Mejor repetimos la endoscopia para asegurarnos. Se repitió la biopsia y en otro patólogo nos dijo que él no veía nada de mucormicosis, entonces nos quedamos con la duda. Luego sí vi a otra paciente, ahora que me acuerdo, en el ISSSTE, que tenía insuficiencia renal, diabetes y estaba en diálisis peritoneal. Acababa de empezar la diálisis peritoneal y empezó con mucho dolor de abdomen. No estoy seguro realmente el motivo por el cual hicieron una colonoscopía. También tenía úlceras, se tomaron biopsias y en las biopsias describieron la mucormicosis. Pues le dimos el beneficio de la duda y le empezamos la anfotericina B, pero la paciente se descompensó en la noche que empezó el tratamiento, se chocó y se murió. Creemos que pudo haber sido una perforación intestinal, porque la verdad es que no se manifestó como una toxicidad por la anfotericina B. Aquí tienen otro ejemplo de donde pueden ver el intestino todo inflamado, con niveles hidroaéreos y las paredes del intestino muy engrosadas. Y aquí es como se vería al momento de abrir el abdomen y ver el intestino también todo edematizado. Los cortes histopatológicos, este es un vaso sanguíneo, ven todos los eritrocitos que tiene en su interior y vean estas estructuras compatibles con hifas con ángulo recto de características hialinas y septadas que son compatibles con mucormicosis. Acuérdense que este es un hongo que causa, entonces se mete en los vasos sanguíneos, los ocluye y eso causa necrosis y le facilita al hongo seguir sobreviviendo. Formas cutáneas se describen más bien en los pacientes quemados, inmunodeprimidos. Puede ser una presentación primaria en donde se inocula directamente la enfermedad. Hay un caso por ahí que me encontré en internet en donde un paciente le pusieron una línea arterial, o sea, un catéter en la arteria para medir presiones arteriales y desarrolló una mucormicosis severa. Y luego existe una enfermedad, una presentación secundaria, que este es el que les comento, el paciente que le pusieron una línea arterial en el antebrazo y pues básicamente se le necrosó todo el antebrazo por este hongo. Existen formas secundarias en donde el paciente ya tiene una dermatosis primaria, como por ejemplo un quemado, y luego ahí se agrega el hongo que está pues en el medio ambiente, ¿no? Bueno, no necesariamente el paciente tiene que estar inmunodeprimido. Sí, me encontré por allá este artículo en donde describen mucormicosis diseminada en pacientes supuestamente inmunocompetentes.
Dice una enfermedad que también existe porque siempre hemos creído que no lo existe. Sin embargo, es rarísimo. Yo nunca he visto un paciente con una mucormicosis estando inmunocompetente, ¿eh? Así que siempre búsquenle una causa de enfermedad como todas estas. Normalmente es un hongo que entra por la vía aérea, todo lo demás es posible, sin embargo, improbable. Tienen un ejemplo de un paciente con una mucormicosis diseminada, supuestamente inmunocompetente. Bueno, la mortalidad pues es altísima, como les digo, prácticamente todos los pacientes se mueren. Tratamiento, lo más importante, pues número uno es corregir el desequilibrio metabólico. Como les digo, la mayoría de los pacientes que ustedes ven con mucor van a ser diabéticos descompensados, entonces se tiene que manejar esa acidosis metabólica con insulina, líquidos, ayuno, etcétera. Pero es bien importante la cirugía oportuna, operar al paciente rápidamente. Si no lo operas, vas a dejar que el hongo destruya tejido rápidamente y se va a morir en el lapso de días. Sí, le damos antimicóticos, existe la anfotericina B, este es el tratamiento antimicótico de elección, pero aún así, pues el pronóstico es muy malo si al paciente no le corriges el desequilibrio metabólico y no lo operas para debilitar todo el tejido comprometido. Incluye el cerebro. Si el paciente tiene una mucormicosis rinocerebral, le tienes que operar obviamente todo el tejido de los senos paranasales y operarles el cerebro, prácticamente quitar todo ese tejido, y pues como quiera la mayoría muere. Aquí es el tratamiento de elección, anfotericina B liposomal. Acuérdense de este, esa característica, porque como alternativa tenemos anfotericina B, la preparación de oxicolato o preparación estándar. Esta es la que conocemos desde los años 50 y pues es más tóxica, pero es la que tenemos. Pero vean la diferencia de dosis. Si yo le voy a dar la anfotericina convencional, es una dosis máxima de 1 miligramo por kilo. Pero si me van a conseguir anfotericina B liposomal, que es el famoso ambisome, aquí tengo que darle 5 a 10 veces más para llegar a la dosis tope. Entonces, no vayan a cometer el error de darle anfotericina liposomal con dosis de anfotericina de oxicolato. Y realmente ese es el tratamiento de primera línea. Existen otras alternativas como es el posaconazol, pero es carísimo, no está disponible ampliamente en el mercado. El isavuconazol acaba de llegar a Mexicali hace poco y también es carísimo, es más barato que el posaconazol, pero como quiera es carísimo y son tratamientos alternativos, no son igual de buenos. Eso en cuanto a mucor, no sé si ustedes leyeron algo diferente o les haya quedado alguna duda, ¿no? No, doctor. Bueno, No, entonces no. pasamos con Cryptococcus. Este es una levadura. De nuevo, aquí volvemos a hongos unicelulares, como es la cándida. Este hongo levaduriforme, como aquí pueden ver, tiene estas características muy típicas de una esferita que tiene una cápsula en su exterior. Se llama Cryptococcus porque le llaman la esfera oculta. Normalmente no la vas a ver en un extendido de líquido o de tejido o de sangre. Tendrías que ponerle un contrastante que es la famosa tinta china o India Ink, como le llaman en inglés. Existen dos variedades, el género es Cryptococcus, la especie es Neoformans y la variedad es Neoformans o Gatti. Generalmente Neoformans es la asociada a los pacientes inmunodeprimidos con VIH, que son los que más les pega este hongo. Y Gatti es la que vemos en los pacientes inmunocompetentes, que de nuevo pues es muy raro. Puede estar en el suelo contaminado con excremento de aves. Uno habitualmente lo adquiere por inhalar esporas y se considera un oportunista. O sea, todos estamos expuestos a él, pero rara vez nos va a dar la enfermedad a menos que tengamos algún inmunocompromiso. Entonces, normalmente está en las excretas de las aves, pero miren esto, también esto es importante y muy interesante. Los árboles de eucalipto, ustedes sabrán que aquí en Mexicali hay muchos de ellos, también ahí se aloja el hongo y se alojan sus esporas. Entonces, pues en una paseada por el bosque, la ciudad deportiva, ahí hay muchísimos eucaliptos, puedes terminar inhalando este tipo de esporas que pueden llegar hasta los pulmones. De los pulmones se pueden diseminar por sangre hacia diferentes tejidos, pero particularmente este hongo le gusta mucho el sistema nervioso central.
y lo vemos principalmente en pacientes con VIH. Aquí ven otros factores de riesgo como enfermedad renal crónica, pero yo nunca he visto un paciente con mucormicosis con estos factores de riesgo, ni siquiera los trasplantados o pacientes con cáncer. A los únicos pacientes que he visto con este hongo han sido los que tienen SIDA, no nada más VIH, sino SIDA, con CD4 súper bajitos. Ya vimos algo de esto en la clase de VIH oportunistas, ¿verdad? Entonces, normalmente vemos Cryptococcus en los pacientes que tienen menos de 50 CD4. Habrá algún grupo de pacientes que no tienen ninguna inmunosupresión. Y si ver a un paciente en el universitario, que de hecho se hizo una sesión académica conjunta entre infecto, neuro y medicina interna, porque en neurología estaba internado un paciente con criptococosis y no tenía VIH, no tenía aparentemente ninguna inmunosupresión. Y el pronóstico en esos pacientes es inclusive más malo que en los pacientes inmunodeprimidos, paradójicamente. Parece ser que el hecho es que un paciente inmunodeprimido con SIDA, pues le das antirretrovirales y eventualmente va a subir su CD4 y esos CD4 van a lograr contener el hongo. Pero en paciente inmunodeprimido que no está inmunodeprimido, pues ¿qué le corriges? ¿Qué le puedes hacer para que ese hongo se vaya de donde está? Entonces por eso pues normalmente no les va tan bien a los inmunocompetentes. Pero lo bueno es que es bien raro, ¿no? A lo mejor tendrías que estar expuesto a una muy altísima concentración del hongo para que te pueda dar esta enfermedad siendo inmunocompetente. Porque mira, cuando te pega pulmonar, habitualmente te da una enfermedad autolimitada y asintomático. Entonces, no me preocupo mucho yo por exponerme al hongo si yo no tengo SIDA, ¿eh? Aquí está un ejemplo de cómo se vería la radiografía de un paciente con criptococosis pulmonar. En pacientes inmunocompetentes normalmente pues pueden no tener ningún síntoma. Algunos van a tener este tipo de nódulos. En los pacientes inmunodeprimidos la manifestación sí va a ser un poquito más severa, con síntomas parecidos a lo de tuberculosis, con tos productiva, de evolución subaguda crónica, hasta llegar a la dificultad respiratoria y fiebre. Aquí ven un ejemplo de lo que se vería en la radiografía de tórax, que cuando te falta experiencia a lo mejor puedes confundir esto con una prolongación aquí de la escápula, ¿no? Pero en la tomografía pues se ve claramente aquí el nódulo subpleural, está debajo de la pleura. En el sistema nervioso central, que es donde más lo encontramos en los pacientes con SIDA, se va a manifestar como una meningoencefalitis subaguda, como una enfermedad que tiene días progresando, semanas, sin que el paciente se deteriore rápidamente. Acuérdense que una bacteriana, pues es una evolución bien rápida. El paciente normalmente no sobrevive una semana sin un buen tratamiento. En este caso, el paciente sí puede estar varios días sintiéndose mal, sintiéndose peor, pasa una semana, 2 semanas, y el paciente ya se está deteriorando más. Cuando ya van al hospital, a veces a lo mejor ya llevan un mes sintiéndose mal. Puedes encontrar criptococomas, que son como pseudotumores gelatinosos, que en la resonancia magnética se van a ver como lesiones hipointensas perivasculares, sobre todo los ganglios basales. Aquí tenemos un ejemplo de estos criptococomas alrededor de los ganglios basales. Los que están aquí, apenas se alcanzan a distinguir. Aquí los ven un poquito más claros, como unos nódulos. En este caso se ven hipointensos porque esto es T1. Perdón, ahí se ven hiperintensos porque es T1. Esto es T2 y aquí pueden ver como nódulo gelatinoso hipointenso y toda esta lesión alrededor que parece ser edema perilesional, inclusive esto sugeriría un absceso. En la piel puede semejar a una enfermedad que se llama molusco contagioso. Esta es una enfermedad causada por un virus de la familia Papoviridae que normalmente causa enfermedad en pacientes inmunodeprimidos con SIDA o en los niños. No hay ningún antiviral que le pegue a ese virus. En este caso, pues estamos hablando de un hongo que se parece mucho. Causa unas lesiones así papulares diseminadas en todo el cuerpo, muy pequeñitas, que a veces están umbilicadas. Eso es algo muy,
muy típico del molusco contagioso, las lesiones umbilicadas. Entonces, si alguna vez les preguntan cuál es el principal diagnóstico diferencial del molusco contagioso, yo contestaría criptococosis diseminada. Principalmente la vamos a ver en cabeza y cuello, luego en los brazos y piernas, y lo más raro es que lo encuentres en el tronco. Puede estar diseminado en el resto del cuerpo humano, sin embargo, esto ya sería mucho más raro. Aquí están las lesiones con un mayor acercamiento y vean aquí cómo están umbilicadas, entonces a eso me refiero. Si quieren, chequen imágenes de molusco contagioso y van a ver que se parecen mucho a lo de criptococosis en la piel. Aquí están otros ejemplos, ¿no? Si se los había preguntado en el Kahoot. Ejemplos de la diseminación de este hongo hacia el vaso y hacia el hígado, hacia los riñones inclusive. Y el diagnóstico lo podemos hacer por diferentes técnicas, por ejemplo, por una biopsia, haciendo pues básicamente tinciones especiales. Aquí pueden ver estos organismos unicelulares que parecen levaduras. Difícil que la identifiques únicamente con una hematoxilina eosina. Lo ideal es tener esta famosa tinta china. Aquí ven ustedes un ejemplo de una úlcera que se generó en la piel y pueden ver ustedes en el corte histológico pues todas estas levaduras en el interior de este tejido. Y si tú lo extendieras en una laminilla y le pones esta tinción de la tinta china, esto normalmente es en el líquido cefalorraquídeo. Ya lo habíamos platicado en otra clase. La tinta en realidad no va a teñirnos al hongo o a la levadura. En realidad solamente va a ser un contrastante. Y la levadura, con su cápsula alrededor, pues digamos que no permite que la tinta la recubra y se va a notar muy claramente en el microscopio de luz. Se puede cultivar, a veces puede crecer en un típico agar sangre. Aquí tienen ustedes un ejemplo cómo puede crecer con unas colonias cremosas, blanquecinas, que pudieran inclusive confundirse así en el macroscópico con un estafilococo, pero ya obviamente en el microscopio se va a ver pues las imágenes levaduriformes. Criptococo en un agar sangre. Y obviamente en un saburo, que es un medio especial para hongos, pues vamos a encontrar el crecimiento de estas colonias blanquecinas aperladas. También podemos detectarlo mediante anticuerpos. Existe, bueno, en este caso es un antígeno. El CRAG es Cryptococcus antigen. Se puede buscar por diferentes técnicas. El punto es que es una estrategia muy útil para detectar este hongo. Tiene una mayor sensibilidad, inclusive que la tinta china. Aquí tienen el ejemplo de la sensibilidad que tiene el antígeno de Cryptococcus con esta técnica creo que es por fluorescencia. Miren, sensibilidades y especificidades, perdón, son sensibilidades, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo superior al 98%, 99% en muchos casos. Comparativamente, acá arriba pueden ver la microscopía por tinta china o India Ink, que pues a veces es inferior inclusive al 90%. No es mala la tinta china, pero es mucho mejor el antígeno por criptococo. También lo podemos buscar por otras técnicas, como pueden ver acá por látex, y pues no es la misma característica, no es la misma capacidad que por la fluorescencia, pero de cualquier manera resulta ser una técnica con una sensibilidad muy alta. La bronca es que no tenemos antígeno de criptococo libremente en nuestros laboratorios de los hospitales, inclusive en los laboratorios privados, pero se pueden mandar a laboratorios de referencia. A lo mejor no te llega el resultado tan rápido, pero pues a veces no te urge tanto el diagnóstico. Muchas veces en un paciente que tiene una encefalitis subaguda y tiene VIH, pues tal vez vale la pena que le empieces el tratamiento y si al rato me sale la tinta china negativa o el antígeno de criptococo negativo, pues se le puede suspender el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el criptococo? Bueno, nuevamente volvemos a la anfotericina B liposomal. También como alternativa nos dan la anfotericina B complejo, de oxicolato. Vean también como la diferencia de dosis, ¿no? La anfotericina de oxicolato, la viejita de hace 50, 70 años, es más tóxica, entonces no le puedes dar una dosis mayor a 1 miligramo por kilo. Pero la anfotericina liposomal le puedes hasta triplicar o multiplicar 4 veces la dosis
una veusicolate. Y vean aquí cómo le tienes que agregar flucitocina, o sea, el tratamiento de primera línea para criptococosis meningea es anfotericina B con flucitocina. Vamos a hablar sobre la flucitocina el día de mañana, pero para efectos prácticos que sepan ustedes que no hay en México. Entonces le damos la alternativa, que es básicamente pues fluconazol. Si tenemos anfotericina B, pues le damos anfotericina B con el fluconazol, pero los estudios más importantes nos han demostrado que la mejor respuesta, la mejor tasa de éxito es con esta combinación de anfo con flucitocina. En un paciente inmunocompetente para una enfermedad pulmonar, pues como normalmente es una enfermedad leve o mucho moderada, pues le das fluconazol, nomás que es larguita. Las infecciones por hongo normalmente son largas. La cándida no tanto, pues es un tratamiento más cortito, pero generalmente las infecciones invasivas en sistema nervioso central, en intestino, en pulmón, son tratamientos bien largos, a veces de por vida. Aquí dice en un paciente inmunocomprometido, pues normalmente para una enfermedad severa, pues que no se encuentra en el sistema nervioso central, la tratas como si fuera una enfermedad criptococócica en el paciente inmunocompetente. No sé si leyeron ustedes algo diferente, alguna duda al respecto de criptococos. Doc, el gold estándar para el diagnóstico, ¿cuál va a ser, doctor? ¿Dónde? El gold estándar. ¿Para qué? ¿Para el diagnóstico? Sí. El estándar de oro para el diagnóstico, pues es como siempre el cultivo. Sin embargo, el antígeno es muy útil, nada más que no lo tenemos. Pero si tu paciente tiene recursos, pídeselo, porque el cultivo no tiene la sensibilidad que quisiéramos. Entonces, en realidad, pues es mucho más efectivo, rinde mucho más el antígeno que el cultivo. Pero como siempre en bacteriología, en microbiología, el diagnóstico confirmatorio viene a ser con cultivo. Bueno, ahora pasamos a histoplasmosis. Este es un hongo que no tenemos acá en Baja California, o al menos no lo hemos detectado mucho, probablemente porque necesita unos medios para desarrollo muy diferentes, pero sí hay en el resto del país, sobre todo en zonas que son más húmedas, así que pues ustedes podrán ver casos de personas que vivieron en otro lado, se vinieron para acá y aquí se les detecta la enfermedad, ¿eh? Este es un hongo dimórfico, es un hongo que pasa de ser levadura a ser una hifa y de vuelta a ser levadura. Se encuentra en la tierra, material contaminado con excrementos de murciélagos y por eso se le ha asociado mucho a la gente que practica la espeleología, o sea que se meten a cavernas, a cuevas, a explorar, ¿no? Tenemos dos especies, Capsulatum y Dubois. La verdad, yo nunca he visto pues esta variedad acá en Baja California, de hecho en el país. Alguna vez llegamos a sospechar histoplasmosis en un paciente con SIDA allá en Nuevo León, pero no estoy seguro de que en realidad haya sido eso. Aquí tienen el ejemplo del hongo, acá se encontraba en una fase de hifas, como pueden ver aquí, filamentoso, y acá pueden ver dentro de los mononucleares cómo se encuentra en fase de levadura. Aquí tienen un ejemplo de cómo crece en el medio ambiente como un moho en el guano de los murciélagos. Y pues también se ha relacionado con el excremento de las palomas. Estas son las partes del mundo en donde se describe con mayor incidencia y como pueden ver requiere zonas templadas con suelos húmedos. Tal vez por eso acá en Baja California, particularmente en Mexicali, no vemos casos de histoplasmosis. Igual y no lo buscamos tanto, tal vez si lo buscáramos más encontraríamos de repente uno que otro caso, pero en realidad será raro. Como todos estos hongos, ingresa al cuerpo por inhalación de esporas, son fagocitados por macrófagos alveolares a nivel del pulmón y de ahí se disemina por vía linfática, eventualmente también por vía hematógena, pero es bien importante esta diseminación linfática y de ahí las manifestaciones comunes en el sistema retículo endotelial, como le llamaban antes, o fagocítico mononuclear, como se le llama ahora. Bueno, depende de la inmunidad celular y por eso genera granulomas gaseosos, igual que tuberculosis.
Acuérdense que tuberculosis también depende de la inmunidad celular y genera genera granulomas caseosos. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a pensar en necrosis caseosa es igual a tuberculosis. Tal vez aquí en Baja California y en Mexicali sí, porque no tenemos histoplasma, pero en otros estados del país el granuloma caseoso o la necrosis caseosa puede tratarse de este hongo también. Eventualmente esta necrosis se puede calcificar y de ahí algunas de las manifestaciones que vamos a mencionar ahorita. Ese es el granuloma que les comento en un tejido, perdón, en un corte histopatológico. Otro granuloma por histoplasma capsulatum. Aquí tienen la pues ejemplificación de esto, ¿no? En una cueva en donde hay murciélagos, hay guano, en el guano está el hongo, en la fase de esporas uno lo puede inhalar, va a llegar hacia el pulmón y a través del pulmón pues va a llegar a los macrófagos, de los macrófagos al sistema linfático y de ahí por diseminación hematógena va a llegar a, miren todas las levaduras aquí entre los mononucleares, se puede ir a cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, la manifestación en la mayoría de los pacientes inmunocompetentes va a ser asintomática, o sea, realmente el paciente no va a tener ningún síntoma, o en una de esas pues tiene una tosecita leve que se puede confundir con cualquier neumonía convencional. Puede eventualmente el paciente complicarse con una tos más prolongada, tos productiva, adenopatías ciliares. Aquí es donde les digo que la importancia de la diseminación por vía linfática del hongo, porque causa adenopatías muy importantes. Causa unos ganglios iliares muy grandotes. Radiografía te puede sugerir el hongo nada más por ver que tiene unas adenopatías gigantescas para iliares. A veces puedes encontrar, estas son las adenopatías que estamos describiendo ahorita, múltiples nódulos en la tomografía, como pueden ver aquí. Esto obviamente es diseminación hematógena. Si nomás hubiera un nodulito, pues entonces pues fue una sola, un desarrollo ahí a nivel del alveolo que creció localmente. Pero cuando ya ves un nódulo acá, otro acá, esto es un hongo que se fue por sangre y se quedó en los capilares, se quedó en las zonas más pequeñitas de los vasos sanguíneos. Aquí ven una neumonitis que se puede confundir con cualquier COVID, ¿no? Por cualquier inflamación pulmonar. Yo siempre he dicho que COVID más que neumonía es una neumonitis, ¿no? Entonces, ahorita en este tiempo post-COVID, pues esto es lo primero que es lo primero que pensarías, ¿no? Qué bueno que no tenemos histoplasmosis aquí en Mexicali porque pues no, nos confundiría mucho con tuberculosis. Y luego, en pacientes con una enfermedad crónica podemos tener esta calcificación iliar. La necrosis que se desarrolla en estos vasos linfáticos, como pueden ver aquí los vasos linfáticos y los ganglios, perdón, tan grandes para iliares, eventualmente se calcifican. Esto es muy característico de la histoplasmosis. Entonces, en un paciente con factores de riesgo que vive en una zona endémica o que haya ido a viajar hacia cuevas y zonas endémicas del hongo, ves esto y pues ya prácticamente tienes el diagnóstico confirmado, ¿no? También puede haber una presentación crónica pulmonar y aquí es prácticamente indistinguible de la tuberculosis pulmonar. Vean aquí hallazgos pulmonares hacia los ápices del pulmón derecho, con un comienzo gradual, eventualmente va a causar toda esta infección intersticial, que obviamente aquí lo primero que pensaríamos es en tuberculosis, inclusive parecería hasta que tiene cavernas. Mira, el paciente con diaforesis nocturna, pérdida de peso y tos con flemas, pues yo creo que a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir pensar histoplasmosis, ¿verdad? Lo primero que vamos a pensar es TB. La cuestión es que cuando te sale negativo la tuberculosis, le buscas y le buscas, oye, pues no te cases con el diagnóstico, a lo mejor hay que hacer una broncoscopía, una biopsia del pulmón, y en la biopsia pues ya vas a encontrar las levaduras. Mira, también puede haber una diseminación aguda hematógena, que pues esto es sin lugar a dudas una tuberculosis aquí en Mexicali. Sin embargo, también puede tratarse de histoplasmosis en pacientes que tienen algún factor de riesgo. Y los signos y síntomas pues serían prácticamente indistinguibles.
Una gran desnutrición, aquí dice emaciación, pérdida de peso, hepato y esplenomegalia que estamos viendo aquí en esta imagen, la ictericia asociado a la hepatosplenomegalia, adenopatías en todo el cuerpo, las manifestaciones cerebrales. Les digo, el único paciente que yo he sospechado de histoplasmosis fue un paciente con SIDA en Monterrey, pero nunca tuvimos una confirmación. Y esas son manifestaciones gastrointestinales con úlceras, en este caso a nivel del colon. El diagnóstico lo hacemos por cultivo de médula ósea o de pulmón. Particularmente a este hongo le gusta irse hacia la médula ósea, no estoy seguro por qué. Sin embargo, pues un mielocultivo se puede dar el diagnóstico en algunos casos. También le puedes cultivar secreciones pulmonares, puedes hacer tinciones de las biopsias. Aquí tenemos una tinción de Grofot con los hongos, como ya les he dicho, muy oscuros, muy negros en la muestra de histopatología. Y también podemos detectar en otro tipo de tinciones, como en este caso, una hematoxilina eosina y también hasta una tinción de Gram. Se verían diferentes que en una tinción de Paz, pero se verían también las levaduras. Y como les decía, también se puede detectar por anticuerpos. En este caso, existe también es un antígeno, el antígeno de histoplasmosis. Aquí lo hemos pedido en una ocasión en unos pacientes que eran 2 hermanos. Ellos eran de Sonora y ambos tenían un cuadro respiratorio crónico y tenían manifestaciones radiográficas compatibles con una tuberculosis miliar, y tenían la pérdida de peso y la fiebre, y se les había sospechado tuberculosis un montón de veces. Sin embargo, siempre salían negativos para la tuberculosis. Biopsias, cultivos, PCR, y por algún motivo terminaron mejor viniéndose para acá, para Mexicali. Acá los tuvimos internados a los dos. Ambos no estaban respondiendo muy bien, pero trabajaban en minas, en Obregón, si no me equivoco, trabajaban en minas por allá en Sonora, y pensamos que pudiera ser una histoplasmosis pulmonar. Entonces también se le buscó la histoplasmosis por cultivos y por antígenos. Vean aquí cómo tiene una especificidad muy buena el antígeno por radioinmunoensayo. La bronca es que el radioinmunoensayo pues es riesgoso porque es radiación ionizante. También se puede hacer por otras técnicas, sin embargo la especificidad puede no ser tan buena. Y mira, se supone que tiene una buena sensibilidad y especificidad, inclusive después de que el paciente ya haya recibido un montón de antifúngicos, como quiera te puede seguir saliendo positivo hasta un año después de que el paciente recibió el tratamiento. Lo puedes buscar en el lavado broncoalveolar, el líquido cefalorraquídeo, orina, suero. Sin embargo, en estos pacientes nos salieron negativos. Terminé mejor mandándolos a Monterrey a los dos pacientes para que me lo estudiaran allá los neumólogos especialistas en estas broncas, y lo que terminaron confirmando, lo que terminaron sugiriéndonos era que los pacientes tenían silicosis, nada que ver con una infección, asociado obviamente a que trabajaban en las minas, pero se fueron ya bien graves, bien avanzados, y ambos murieron. Puede darte esta antígeno de histoplasmosis falsos positivos con estos otros hongos. Entonces, pues la verdad es que no hay 100% de especificidad en la mayoría de los estudios microbiológicos. El tratamiento, pues normalmente son azoles del tipo de itraconazol, porque como es un hongo dimórfico, va a pasar por una fase filamentosa en donde no es susceptible al fluconazol. Igual y sí se puede dar fluconazol en parte del tratamiento, pero no es lo ideal. Lo ideal es darle antifúngicos que sean activos contra hongos filamentosos como itraconazol, voriconazol, posaconazol o isavuconazol. Pero para enfermedades graves, otra vez, anfotericina B, para que vayan agarrando la onda de que la anfotericina B es el principal veneno que tenemos contra los hongos y la primera línea de manejo para las enfermedades graves por casi cualquier hongo, excepto aspergilos. Pueden ser aspergilos, nuestro tratamiento de primera línea es el voriconazol. Y finalmente terminamos la clase con coccidioidomicosis. Este también es un hongo dimórfico que puede crecer como un moho en la tierra, en el desierto, y puede crecer como levadura
en el tejido. Y este hongo sí lo tenemos acá en Mexicali, lo tenemos en Baja California, sobre todo en Arizona, en Sonora, es donde más se ha hecho investigación y se han encontrado muchísimos casos. Los más grandes expertos de coccidioidomicosis en todo el planeta son de Arizona. Y pues obviamente que acá en Baja California pues tenemos el hongo, nomás que no lo buscamos mucho, no lo encontramos mucho, pero sí de repente hemos tenido casos por lo menos 1 o 2 veces al año acá en el piso de medicina interna del Hospital General de México. Bueno, este hongo tiene un par de especies, se llama Coccidioides imitis, el que encontramos acá en la región, hacia la región de California y Arizona, y Coccidioides posadacea, que es el que se encuentra en el resto del continente, particularmente en Argentina. Esta es la forma que tiene las cifas del hongo en su forma mohosa en el medio ambiente. La resequedad hace que estos micelios se hagan muy frágiles y se liberen en artroponides. Cada una de estas artroponides pues, se puede romper y empieza a volar. Entonces tú vas manejando de aquí a Yuma, abres la ventana y respiras hondo. Una sola de estas artroponides que logres respirar puede ser suficiente para que adquieras la infección. Sin embargo, pues la mayoría de las personas no tienen síntomas. Es igual que los otros. Generalmente son manifestaciones autolimitadas o prácticamente asintomáticas. Aquí son las áreas en donde se considera endémico y la verdad es que toda la franja norte de México y franja sur de Estados Unidos pues se considera endémica de coccidioides y tenemos por acá una gran cantidad de descripciones en Argentina, que es en donde se describió por primera vez el hongo por el doctor Posadacea. Él era un argentino que hizo la primera descripción de este hongo y de ahí el nombre de la especie que se encuentra por allá. Sin embargo, acá en el norte de México, en el Valle de San Joaquín, han encontrado muchos de estos casos y el Valle de San Joaquín se encuentra acá en California. Entonces, hay muchos pacientes que allá en California los detectan con este hongo porque allá sí les hacen anticuerpos contra coccidioides muy frecuentemente porque están disponibles. Aquí para nosotros resultan ser muy caros. Digo, sí se pueden hacer. Si tienes un poquito de dinero, te la puedes hacer. Pero para la mayoría de los pacientes que llegan a un centro de salud o a una clínica familiar del IMSS, pues no tienen la disponibilidad del antígeno y la mayoría de nuestros médicos de primer contacto no están familiarizados con la existencia del hongo en la región. Entonces no crean que lo sospechan mucho y no crean que pruebas a los pacientes. Aquí pueden ver cómo en esta región, en Arizona, es en donde se encuentra muy altamente endémico. Y acá en Bakersfield, no sé si ustedes conozcan gente de allá, pero la verdad es que hay mucha gente de Mexicali que va y trabaja y viven allá en Bakersfield, no está muy lejos. Y pueden ver que también es altamente endémico. Entonces hay muchos pacientes que han venido a verme acá, porque allá en Calexico, allá en el centro, en el Valle Imperial, les han hecho el diagnóstico de la fiebre del Valle de San Joaquín, de la coccidioides, y a lo mejor tienen dudas o no les explicaron muy bien o quieren una segunda opinión y pueden venir conmigo, pero también pueden ir con cualquiera de ustedes, así que tienen que estar muy bien familiarizados con este hongo. Miren la cantidad de casos que se generan en Estados Unidos, pero esto no es en todo el país, ¿eh? Estos 150,000 casos que se detectan cada año son aquí, cerquitas de nosotros, ¿eh? La mayoría, miren cómo pueden ver, prácticamente todos los pacientes se detectan en California y en Arizona. Bueno, este es el ciclo de vida de este hongo que en el medio ambiente se encuentra a manera de esporas que con el viento y el calor se resecan y se liberan estas esporas que uno puede inhalar y en el cuerpo humano pues se convierten en levaduras que vamos a encontrar a manera de esférulas. Estas esférulas pues son estas células gigantes llenas de levaduras que parecen una granada y eventualmente se van a destruir y se van a liberar estas endoesporas que van a repetir el ciclo causando inflamación progresiva del pulmón o del tejido afectado. Yo he encontrado coccidioides en el hueso y en la piel en un par de ocasiones. Aunque la mayoría de los casos, claro que son pulmonares. Ya les había dicho que la mayoría de las manifestaciones van a ser subclínicas. La mitad de los pacientes ni siquiera van a venir a la consulta
y los casos más severos, pues vamos a encontrar en personas que se exponen mucho al desierto y al polvo, como serían acá en el caso de los militares en esta región de Estados Unidos, o en excursiones arqueológicas, o gente que se va ahí de acampamiento, ¿no? Bueno, la infección primaria normalmente no va a tener mayores síntomas, de hecho se puede confundir con una neumonía bacteriana, una neumonía viral transitoria, y se va a autolimitar en el lapso de unos cuantos días, pero en algunas personas sí puede desarrollar una neumonía más severa, con dolor en tórax, fiebre, inclusive hemoptisis y cavitaciones. O sea, también es un hongo que se parece muchísimo a tuberculosis, y resulta que ese sí lo tenemos acá en la región, pero comparativamente pues es mucho menos. O sea, con decirles que vemos 1 o 2 casos de probable coccidioidomicosis en el año, y pues pacientes de tuberculosis son cientos de pacientes al mes. Entonces, siempre vamos a pensar en tuberculosis. Aquí mi recomendación es, cuando no estás seguro y le buscaste la tuberculosis y no la encuentras y no está respondiéndote al tratamiento, considera que pueda tener otra cosa, como este hongo, ¿no? Bueno, la infección primaria, o sea, cuando te acabas de enfermar, vas a tener manifestaciones inespecíficas. Aquí pueden ver síntomas sistémicos como malestar general, sueño, puedes tener sudoraciones, y hay algunas artropatías, neuralgias, como se le llama reumatismo del desierto, que son personas que viven en esas zonas y tienen estos dolores crónicos asociados a fiebre y síntomas respiratorios. Habitualmente se refiere a coccidioidomicosis. Y hay algunas manifestaciones en piel medio raras. Aquí pueden ver estos eritemas nodosos, que ya lo hemos visto en otras enfermedades, particularmente en la tuberculosis. Les mencioné que esto es algo que se describe mucho en la tuberculosis, y particularmente también se ha relacionado con la coccidioidomicosis. Yo nunca lo he visto, o sea, un eritema nodoso asociado a la coccidioidomicosis, nunca lo he visto que yo sepa, ¿no? A lo mejor se me pasó algún caso, pero pues no me ha tocado verlo. Pero también se describe este eritema polimorfo o eritema multiforme, que pues sería a lo mejor un diferencial de enfermedades virales como dengue o rubiola. Ahora COVID se ha manifestado con unas dermatosis medio extrañas, pero bueno, no descarten la posibilidad de una enfermedad fúngica. Estas son todas las manifestaciones en piel que puede presentarse, como el eritema nodoso, que sería acá, el eritema multiforme, urticaria en pacientes que tienen esta comezón que no sabe de dónde viene, y a veces el paciente tiene algún factor de riesgo adicional. Considere estos hongos y tal vez darle tratamiento empírico, a ver si se le quita, porque las infecciones fúngicas son una causa común de urticaria, y una de las más comunes es la coccidioidomicosis. El diagnóstico lo vas a hacer en un paciente que tiene el antecedente epidemiológico, ¿no? O sea, alguien que tiene cierta exposición, que viaja a acampar, o que se mete mucho a las zonas desérticas, pues a lo mejor ahí tendrías un factor de riesgo un poquito mayor. Como quiera, pues no es obligatorio tener ese antecedente. Todo paciente que tenga unos síntomas respiratorios como tos de más de una semana de evolución, particularmente con manifestaciones en vías respiratorias inferiores, pues tendrías que sospechar la enfermedad. Y cuando te encuentras con un eritema, un rash de estas características, pues claro que estás obligado a pensar en coccidioidomicosis. Existen los anticuerpos, como ya les había mencionado, y el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad, bueno, el estándar de oro sería por histopatología o por cultivo, ¿no? En este caso, las características de la esférula en el tejido sí son prácticamente patognomónicas del diagnóstico, pero los anticuerpos por fijación de complemento son muy buenos. Desgraciadamente, en Mexicali no nos hacen fijación de complemento más que creo que en líquido cefal, no, creo que en pulmón, no me acuerdo, pero está bien difícil que nos hagan fijación de complemento. La mayoría de los laboratorios nos buscan la enfermedad por látex, que es pues también buena, es altamente sensible. Sin embargo, tienes falsos positivos frecuentemente, entonces pues no nos gusta tanto.
Preferimos la fijación de complemento, pero como les digo, hay veces en donde no nos la pueden hacer. Pero bueno, aquí tú tienes que te apoyas con el cultivo, te apoyas con la histopatología, con la biopsia, y te apoyas con los anticuerpos. Una persona inmunocompetente con síntomas leves se va a curar solo, no necesita ningún tratamiento, pero existen algunas personas inmunosuprimidas que sí van a necesitar tratamiento, a veces hasta por un año o más. Aquí ven ustedes como un paciente con una enfermedad primaria, tal vez no necesita más que la pura monitorización, pero le puedes dar un tratamiento con fluconazol. Cuando el hongo está dentro de nuestro cuerpo, se manifiesta de manera unicelular como levaduras, entonces aquí sí puedes darle fluconazol. En pacientes con una enfermedad diseminada, pues te sugieren medicamentos como el itraconazol, que amplía el espectro antifúngico, o anfotericina B, otra vez, la famosa anfotericina B, que es bien tóxica, ¿no? Y para una enfermedad meningia, resulta que la anfotericina B no penetra muy bien al sistema nervioso central, por eso le tenemos que complementar con el fluconazol. La bronca con el fluconazol es que es fungistático, y en una enfermedad del sistema nervioso central, yo quisiera un fungicida, como la anfotericina B. La bronca es, como les digo, pues que no penetra tan bien al sistema nervioso central como los triazoles. Creo que es la última diapositiva. No sé si tengan alguna duda, si les haya quedado alguna inquietud en relación a estos hongos que vimos ahorita. No, pero... ¿Es raro que haya resistencia al fluconazol? Fíjate que en estos hongos no se hacen pruebas de sensibilidad, ¿eh? Normalmente damos tratamiento empírico y esperamos respuesta, y si no mejora el paciente, cambiamos a un espectro mayor como voriconazol o anfotericina B o equinocandinas, pero no es fácil hacer esos cultivos. De cándida sí nos hacen cultivos, cándida sí es fácil que nos hagan las sensibilidades, pero por ejemplo con coccidioides es muy poco confiable el resultado de un cultivo, entonces normalmente no nos dicen esos tipos de antimicrobiogramas. Entonces el cultivo nomás se hace porque... Para diagnóstico, para identificación del microorganismo. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces mañana pasamos al tema de antifúngicos. Vamos a ver triazoles, o sea, los azoles de primera generación, como el ketoconazol, y los triazoles, como el fluconazol y el itraconazol, y los triazoles de nueva generación, como osaconazol, boriconazol o el nuevo isabuconazol. Vamos a hablar sobre los polienos, como es la nistatina y la anfotericina B. Vamos a hablar sobre la terminatina y sobre las equinocandinas. ¿De acuerdo? Entonces, revisen todos esos medicamentos. Mañana vemos el tema y damos por terminado el curso. Doctor, Mande. mi internet está fallando, no sé si me pueda poner retardo. ¿Cuál es tu nombre? Cecilio Moreno. Ok, está bueno, Cecilio. Eso lo puse. Nos vemos Gracias. mañana. Gracias, doctor. Buen día.